Me llamo Esteban Quirós Almansa. Fui sacerdote durante 42 años de mi vida y he guardado silencio durante 44. Hay cosas que no se cuentan porque uno no sabe cómo empezar, y hay cosas que no se cuentan porque sabe perfectamente cómo terminarán. Lo que ocurrió en Valdecueva entre octubre de 1978 y marzo de 1980 pertenece a la segunda categoría. No lo he contado nunca. Lo cuento ahora porque el médico me ha dado entre 6 meses y 1 año, y porque he decidido que morir con esto dentro sería una segunda forma de complicidad que ya no puedo permitirme. Tenía 27 años cuando llegué a Valdecueva. Era joven de una manera que ya no existe. Joven con fe intacta y con la clase de entusiasmo que los seminarios alimentan con cuidado y que la vida real desintegra en semanas. Me habían destinado allí en septiembre, con escasa explicación. El párroco anterior, el padre Tomás Berenguer, había pedido traslado con urgencia después de 16 años de ejercicio. No se dijo nada sobre las razones. En el obispado me dijeron que el pueblo era tranquilo, que la comunidad era devota, que necesitaban un sacerdote joven con energía. Eso debería haberme dicho algo. Valdecueva era un pueblo de 400 personas distribuidas en unas 90 familias que llevaban generaciones conviviendo en el mismo valle. Estaba a 34 kilómetros de la ciudad más cercana, por una carretera que en invierno se volvía traidora. No tenía médico residente. Tenía un maestro, una tienda, una taberna y la iglesia de Santa Lucía, que era el centro visible y real de toda la vida social del pueblo. Comprendí desde el primer día que quien controlaba aquella iglesia controlaba Valdecueva, y que quien controlaba Valdecueva no era yo. El párroco saliente me esperaba en la sacristía con su equipaje ya hecho. No me mostró el pueblo, no me presentó a las familias principales, me enseñó dónde estaban las llaves, cuándo eran las misas, qué día llegaba el pan. Me habló de todo, excepto de lo que importaba. Recuerdo que cuando le pregunté si había algo especial que debiera saber, me miró durante un instante largo y después dijo que no, que todo era normal, que era un pueblo como cualquier otro. Tenía los ojos de alguien que ha aprendido a mentir con convicción, sin necesidad de practicarlo. Se marchó esa misma tarde. No se despidió de nadie del pueblo. No salió a la calle principal. Tomó el autobús de las 5:45 sin mirar atrás. Yo lo vi desde la ventana de la rectoría y pensé que era un hombre cansado, que le faltaba vocación, que tal vez había permanecido demasiado tiempo en un sitio pequeño. No pensé que era un hombre que huía. Esa distinción me costó casi 2 años comprender. El pueblo me recibió con una amabilidad que ahora reconozco como distancia calculada. Las mujeres traían comida, los hombres saludaban, los niños me miraban desde lejos. Nadie preguntaba, nadie ofrecía. Era la clase de hospitalidad que se practica con los forasteros cuando se quiere que permanezcan en la superficie, que no bajen escaleras, que no hagan preguntas que obliguen a dar respuestas incómodas. Entonces lo interpreté como timidez rural, como el natural recelo de una comunidad cerrada ante alguien nuevo. Era eso, y era mucho más. La iglesia de Santa Lucía era bella de una manera sobria y fría. Paredes de piedra caliza, suelo de losas desiguales, un altar de madera oscura y una nave central en la que la voz resonaba de una forma que siempre me pareció ligeramente excesiva, como si el espacio estuviera diseñado para amplificar lo que se dijera dentro de él.
En la nave lateral había un confesionario antiguo, de madera de nogal con olor a moho y a cera vieja, que ocupaba la esquina sur desde hacía probablemente más de 100 años. Esa cabina sería el centro de todo lo que ocurrió. Esa madera, ese olor, esa oscuridad. El primer invierno en Valdecueva fue frío de una manera que no era solo climática. Hacía frío en los salones, en las conversaciones, en los ojos de la gente cuando creían que uno no miraba. Aprendí pronto que el pueblo tenía sus propias reglas, sus propios ritmos, sus propias jerarquías no escritas. Había familias que decidían y familias que obedecían. Había temas que no se tocaban en público. Había un orden que funcionaba con la precisión de algo que lleva mucho tiempo siendo sostenido por muchas manos. Y había, lo fui comprendiendo poco a poco, una clase de silencio que no era paz, era contención. Las confesiones empezaron la primera semana de octubre. Aquello era lo que correspondía, lo que esperaba, la parte del trabajo que más me gustaba entonces, porque era el espacio donde la gente hablaba de verdad, o eso creía yo. En un pueblo como Valdecueva, la confesión no era solo un sacramento, era la única institución donde alguien podía decir algo sin testigos presenciales, sin vecinos al lado, sin la comunidad escuchando. Pensé que eso la hacía libre. Tardé en entender que la hacía peligrosa. Las primeras semanas fueron ordinarias. Pecados menores, disputas familiares, resentimientos de convivencia, alguna infidelidad de baja intensidad, el catálogo habitual de culpa rural que en cualquier pueblo de España de finales de los 70 era más o menos el mismo. Pero había algo en el tono general de las confesiones que me inquietaba sin que pudiera identificar qué era exactamente. Una especie de tensión contenida, de cuidado excesivo en las palabras, de penitentes que confesaban con la sensación de estar eligiendo qué decir y qué no. No es raro. La gente siempre elige, pero en Valdecueva la elección parecía más consciente, más disciplinada. El primer detalle concreto que me llamó la atención fue una ausencia. En el libro parroquial de bautismos y defunciones que me habían dejado el padre Berenguer, había un periodo entre 1971 y 1974 en el que las entradas eran notablemente escasas. 4 años, con apenas 5 registros en un pueblo de 400 personas. Pregunté a la sacristana, Remedios Alcántara, una mujer de unos 60 años que conocía la iglesia mejor que su propia casa, y ella dijo que en aquellos años el padre Berenguer había estado enfermo, que hubo un periodo de desorden administrativo, que esas cosas pasaban. Me lo dijo sin mirarme. Había también una habitación en la parte posterior de la sacristía que estaba cerrada con llave. No era la habitación del material litúrgico. Era una habitación pequeña, de unos 3 metros cuadrados, que tenía una cerradura distinta al resto de las puertas de la iglesia. Pregunté por ella. Remedios dijo que era un trastero, que no había nada dentro, que la llave se había perdido hacía años. No insistí entonces, pero empecé a prestar atención a qué se guardaba y qué no se guardaba, y a por qué ciertas cosas desaparecían de las conversaciones en el momento en que yo entraba en ellas. En noviembre, un hombre llamado Cirilo Ontoria vino a confesarse un martes por la tarde, fuera del horario habitual. Era un hombre de unos 50 años, agricultor, casado, con 3 hijos. No era de los que frecuentaban la iglesia, aunque aparecía en misa los domingos con la puntualidad de quien cumple una obligación social más que religiosa.
Esa tarde tenía las manos temblorosas. Me confesó cosas ordinarias, nada que justificara su estado. Y al final, ya cuando se levantaba para marcharse, dijo en voz muy baja: «Padre, hay cosas que uno hace que no sabe si son pecado o son necesidad». Salió antes de que pudiera responderle. No volví a ver a Cirilo Ontoria hasta 3 semanas después, en el funeral de su cuñado. No volvió a confesarse conmigo. Cuando me cruzaba con él en la calle, miraba hacia otro lado con una rapidez que no era descortesía, sino algo más parecido al miedo. No lo comprendí entonces. Lo comprendería mucho después, cuando ya era demasiado tarde para que le sirviera de algo a él. El segundo detalle que me perturbó fue auditivo. La rectoría estaba adosada a la iglesia, separada de la sacristía por una pared de piedra de aproximadamente 80 centímetros de grosor. Durante mis primeras semanas, ocasionalmente escuchaba por las noches un sonido que no sabía identificar. No era continuo. Aparecía entre la 1 y las 3 de la madrugada. Duraba entre 10 y 20 minutos y desaparecía. Era un sonido de fricción, de algo que se arrastraba sobre piedra. Pensé en animales, en la estructura del edificio, en el viento. Acepté esas explicaciones porque eran cómodas, porque las alternativas no lo eran. El tercer mes recibí una carta anónima. Llegó entre la correspondencia ordinaria, en un sobre sin remite, con mi nombre escrito a mano, en una caligrafía que era deliberadamente ilegible. Dentro había una hoja con una sola frase: «No todo lo que se dice en el confesionario es verdad, pero todo lo que se calla dentro de él es real». No firmada, sin ningún otro contenido. Guardé esa carta en el cajón de mi escritorio y no la mostré a nadie. No sé si tomé la decisión correcta. Tampoco sé si tomé una decisión o simplemente dejé que las cosas siguieran su curso. En enero de 1979, durante una inspección rutinaria del archivo parroquial que yo mismo inicié sin motivo particular más que el orden, encontré algo que no debería haber estado donde estaba. Detrás de las cajas de documentos correspondientes a los años 60, escondida entre un lote de misales deteriorados y un inventario de ornamentos litúrgicos de 1963, había una carpeta de cartón verde sin ninguna etiqueta exterior. Dentro había 32 hojas mecanografiadas en papel cebolla, con algunas anotaciones a mano en los márgenes, firmadas con iniciales que no correspondían al padre Berenguer. El documento era una especie de registro interno. No era un libro oficial. No tenía formato canónico. Era algo que alguien había construido con cuidado y con la intención de que fuera comprensible solo para quien supiera qué estaba leyendo. Listaba nombres, fechas, y junto a cada entrada, una columna con anotaciones breves, escritas en una mezcla de latín eclesiástico y abreviaturas que necesité varios días para descifrar. Reconocí algunos nombres. Eran personas que habían vivido en Valdecueva, personas que, según el registro oficial del pueblo, habían fallecido por causas naturales o habían emigrado a otras provincias. La primera entrada que logré descifrar completamente correspondía a un hombre llamado Aurelio Fuentes, fallecido en 1972 según el registro civil. 64 años en el momento del supuesto fallecimiento. Junto a su nombre, la anotación decía, en latín reducido, algo que podría traducirse aproximadamente como «retirado por acuerdo», seguido de una fecha y de las iniciales de 3 personas distintas. No había causa de muerte registrada. No había certificado médico en el archivo parroquial. Solo aquella frase y aquellas iniciales.
encontré 7 entradas similares en los años comprendidos entre 1968 y 1976. 7 nombres, 7 anotaciones con la misma estructura, todos mayores de 60 años, todos con un signo común que tardé en identificar porque no esperaba encontrarlo. Todos eran descritos en algún punto del documento como sin carga útil para la comunidad, o variaciones de esa frase. Era una terminología que no pertenecía al lenguaje eclesiástico. Pertenecía a otra clase de lógica. Una lógica que me costó días admitir que estaba entendiendo correctamente. Guardé la carpeta. No la reintegré al archivo. La llevé a la rectoría y la escondí debajo de las tablas del suelo de mi dormitorio, en un hueco que había descubierto por casualidad al mover la cama. No sé por qué la escondí, en lugar de llevarla directamente al obispado o a la Guardia Civil. Supongo que todavía no estaba seguro de lo que significaba. Supongo también que tenía miedo de hacer algo con una información que podría haber malinterpretado. Eso me digo ahora, pero en el momento de tomar esa decisión, también había algo más. Una sensación de que si aquello era real, sacar esa carpeta a la luz sin entenderla, primero podría ser más peligroso que mantenerla en silencio. Esa semana, 3 feligreses distintos vinieron al confesionario en días consecutivos. Ninguno de ellos era de los que venían con regularidad. Los 3 eran hombres de entre 40 y 60 años. Y los 3, en distintos momentos de sus respectivas confesiones, mencionaron de manera oblicua, sin completar nunca la idea, algo relacionado con una decisión tomada en común, con un peso que cargaban, con algo que habían hecho por el bien del pueblo. Ninguno lo llamó por su nombre. Los 3 terminaron su confesión y se marcharon con la expresión de quien ha dicho lo suficiente para aliviar la presión, pero no lo bastante para asumir consecuencias. Empecé a entender que el confesionario de Santa Lucía no era un espacio de confesión individual, era una válvula de presión colectiva. Las personas venían a decir lo suficiente para poder seguir viviendo con ello. No venían a absolverse. Venían a depositar una fracción del peso, a dejar en aquel espacio de madera y oscuridad una porción de la carga que de otra manera los aplastaría. Y el sacerdote, el que ocupara ese sitio, era el contenedor de esas fracciones, no el confesor, el recipiente. El padre Berenguer había sido ese recipiente durante 16 años. Ahora lo era yo. Y lo que se había ido acumulando en ese espacio durante 16 años de silencios fraccionados era algo que el siguiente sacerdote, fuera quien fuera, iba a heredar sin ser advertido, sin poder elegir, sin entender lo que estaba recibiendo, hasta que ya era demasiado tarde para devolvérselo a quien correspondía. En febrero de 1979, Remedios Alcántara enfermó, no gravemente, pero sí lo suficiente para que estuviera fuera de la iglesia durante 2 semanas. Fue durante esas 2 semanas cuando decidí explorar la habitación cerrada de la sacristía. No lo llamaré de otra manera. Tomé la decisión. Fui al taller del pueblo, compré lo necesario para cambiar una cerradura y abrí esa puerta. Sé que no tenía derecho. Sé también que si no lo hubiera hecho, no estaría aquí contando esto, y tampoco estaría aquí callándolo. Así que de algo sirvió. La habitación era exactamente lo que Remedios había dicho, un trastero. Pero no era solo eso. Había materiales de limpieza, ornamentos viejos, cirios de repuesto, y en la pared del fondo, detrás de una estantería de madera que no estaba anclada al suelo, sino simplemente apoyada contra la pared, había una puerta pequeña, baja,
de madera reforzada con hierro, que daba acceso a una escalera de piedra que bajaba hacia la criptura de la iglesia. Las criptas de las iglesias rurales de Cuenca no eran inusuales en construcciones del siglo XVII. Santa Lucía tenía esa cripta, pero no aparecía en ningún documento parroquial que yo hubiera revisado. No había mención a ella en el inventario que el padre Berenguer me había dejado. No había ninguna indicación de que existiera. Bajé la escalera con una linterna de mano y llegué a una sala de unos 20 metros cuadrados, con techo de bóveda rebajada, paredes de piedra húmeda y suelo de tierra apisonada. En la sala había 4 nichos vacíos tallados en la roca, que no contenían restos humanos, sino objetos, registros encuadernados, cajas de madera, y en el nicho más próximo a la escalera, un cuaderno de tapas negras. El cuaderno tenía 200 páginas. Estaba escrito enteramente a mano, con una caligrafía que reconocí como la del padre Berenguer. La fecha de la primera entrada era marzo de 1963, la de la última, septiembre de 1978, 3 semanas antes de que él se marchara. Era un diario, no un diario personal, era una crónica. Estaba escrito como quien levanta acta, como quien documenta para que alguien más, en algún momento posterior, sepa exactamente qué había sucedido y bajo qué condiciones. Leí ese cuaderno en la cripta, de pie, con la linterna entre el brazo y el costado, durante más de 2 horas. Lo que contenía era esto. Desde los años 60, en Valdecueva existía lo que el padre Berenguer llamaba el Consejo de Necesidad. Era un grupo de 8 hombres, los cabezas de familia de las 8 familias principales del pueblo, que se reunía de manera informal, pero regular para tomar decisiones sobre la comunidad. Decisiones que el Estado, la Guardia Civil o la Iglesia no tomaban, o tomaban tarde, o tomaban mal. Decisiones sobre tierras, sobre agua, sobre conflictos, y decisiones sobre personas. Lo que el cuaderno describía con un lenguaje progresivamente más neutro, más clínico, más distante a medida que avanzaban los años, era que el Consejo de Necesidad había tomado en varias ocasiones lo que Berenguer llamaba decisiones de cierre. Personas del pueblo que eran consideradas un problema sostenido para la comunidad. Un anciano con demencia severa que agredía a sus familiares y a sus vecinos sin que hubiera institución que lo acogiera. Una mujer con una enfermedad sin diagnóstico que había generado conflictos graves durante años. Un hombre que había cometido delitos que el pueblo consideraba imperdonables y que no iba a ser juzgado por ningún tribunal. En todos esos casos, el Consejo había tomado una decisión, y la decisión se había ejecutado. El padre Berenguer lo había sabido. Lo había sabido desde el principio, desde que llegó en 1962. No lo había detenido. Había negociado, según sus propias palabras, un límite. Que no se hiciera con personas que no representaran un daño activo y comprobado, que se usara solo como último recurso, que él tuviera voz en cada caso, y había aceptado ese límite como si fuera una victoria moral. 16 años había mantenido ese acuerdo, 16 años de confesiones recibidas, de silencios guardados, de un peso que finalmente se había vuelto insoportable. Y había pedido el traslado sin decirle a nadie lo que dejaba detrás. Subí de la cripta, cerré la puerta, coloqué la estantería en su lugar. Me senté en la sacristía con el cuaderno en las manos y estuve allí sentado hasta que anocheció. No recé, no lo conseguí. Pensé en Cirilo Ontoria
y en su pregunta sobre el pecado y la necesidad. Pensé en los 7 nombres del registro verde. Pensé en el padre Berenguer, en aquel autobús de las 5:45, sin mirar atrás. Y por primera vez desde que había llegado a Valdecueva, sentí frío de verdad, no el frío del invierno. El otro. Durante 2 semanas no hice nada. Quiero ser honesto sobre esto porque es la parte que más me cuesta reconocer. Tenía en mis manos información suficiente para ir a la Guardia Civil de Cuenca y presentar una denuncia que hubiera desencadenado una investigación formal. Tenía el cuaderno, tenía el registro verde, tenía las confesiones que no podía revelar por el sello sacramental, pero tenía las otras 2 fuentes, y no lo hice. Me dije a mí mismo que necesitaba estar seguro, que necesitaba comprender mejor, que tenía que pensar en las consecuencias para el pueblo, para las familias, para los inocentes que quedarían marcados por los actos de los culpables. Me dije todo eso, y era verdad. Pero también era miedo. El miedo no era a los hombres del Consejo de Necesidad, aunque debería haberlo sido. El miedo era a estar equivocado, a que hubiera una explicación que yo no estaba viendo, a que el cuaderno del padre Berenguer fuera la visión distorsionada de un hombre que había sido consumido por un lugar durante demasiado tiempo. Me aferraba a esa posibilidad con una desesperación que reconozco ahora como lo que era: la necesidad de que la realidad fuera menos de lo que parecía. La decisión llegó en marzo. Uno de los hombres del pueblo, Serafín Lacueva, vino a confesarse con una urgencia que no había visto antes en nadie del pueblo. Era un hombre de 48 años, miembro periférico de una de las familias principales, que había trabajado toda su vida como herrero. Entró en el confesionario con las manos manchadas de aceite y empezó a hablar sin preámbulos. Dijo que había una nueva decisión en marcha, que el consejo se había reunido la semana anterior, que habían señalado a alguien, que él había votado en contra y había sido ignorado, que no sabía qué hacer y que necesitaba saber si lo que estaba a punto de ocurrir podía detenerse. No le pregunté el nombre de la persona señalada. Debería haberlo preguntado. No lo hice porque en ese momento lo que me desbordó fue otra cosa: la confirmación de que lo que había leído en el cuaderno no era historia, era presente. Estaba ocurriendo ahora, mientras yo estaba sentado en ese confesionario, mientras ese pueblo dormía y vivía y comía y rezaba a mi alrededor. Serafín Lacueva se marchó sin que yo le diera una respuesta útil. Le di una absolución que sonó hueca, incluso en mis propios oídos. Al día siguiente fui a ver al alcalde del pueblo, Leandro Montes. No como representante de la iglesia. Fui como alguien que tiene información y necesita confrontarla. No mencioné el cuaderno, no mencioné la cripta. Le dije que había escuchado cosas que me preocupaban, que tenía razones para creer que había situaciones en el pueblo que no estaban siendo gestionadas correctamente. Montes me escuchó con una calma que era en sí misma una respuesta. Me dijo que el pueblo llevaba generaciones cuidando de sí mismo, que habían aprendido a resolver sus problemas sin depender de instituciones que nunca llegaban a tiempo, que yo era nuevo y que con el tiempo entendería cómo funcionaban las cosas. Me lo dijo con amabilidad, con la amabilidad de quien sabe que no necesita amenazar, porque el peso de la situación ya amenaza por él. Esa tarde tomé la decisión. Cogí el cuaderno del padre Berenguer y el registro verde y los llevé a la Guardia Civil de Cuenca. Hice una declaración formal.
Entregué los documentos. El teniente que me recibió, un hombre de apellido Carrasquilla, leyó el material con una cara que no me decía nada, y me dijo que levantarían atestado, que investigarían, que me llamarían. Me fui de aquella oficina sintiendo algo que confundí con alivio, y que en realidad era el inicio de algo mucho peor. Regresé a Valdecueva esa noche. Al día siguiente, el pueblo sabía. No sé cómo lo sabían. Todavía no lo sé. Pero cuando abrí la puerta de la rectoría por la mañana y salí a la calle, el pueblo ya lo sabía. No me lo dijeron directamente. No hace falta. Hay una clase de silencio que es diferente al silencio habitual, que tiene una textura distinta, que pesa de otra manera. Ese silencio cayó sobre Valdecueva en cuestión de horas y no se levantó durante meses. Aquella semana, Serafín Lacueva fue encontrado muerto en su herrería. «Infarto», dijo el médico que vino de la ciudad. 48 años, sin antecedentes. Lo enterraron en 5 días. Nadie habló en el entierro más de lo necesario. Yo oficié la misa y durante toda la ceremonia sentí los ojos del pueblo sobre mí con una concentración que no era duelo. Era algo más parecido a un veredicto. La investigación de la Guardia Civil duró 4 meses. Vinieron 2 veces al pueblo. Hablaron con familias. Revisaron registros civiles. Solicitaron informes al obispado. En julio de 1979 me comunicaron que habían concluido sus diligencias y que no había evidencia suficiente para sostener ningún proceso penal. Me lo explicaron con paciencia. Los fallecimientos registrados en el cuaderno correspondían en todos los casos a personas con enfermedades documentadas. Las anotaciones del padre Berenguer eran, según la interpretación del equipo, notas pastorales de carácter privado y difícilmente interpretables sin contexto. El registro verde podría ser un documento de gestión comunitaria de carácter informal, pero no probaba ningún delito. El cuaderno y el registro me fueron devueltos. El caso fue cerrado. No sé si el teniente Carrasquilla creyó lo que me decía. No sé si alguien en esa cadena de decisiones creyó lo que estaba afirmando. Lo que sé es que el caso fue cerrado y que Valdecueva lo supo antes de que me lo comunicaran a mí. Esa clase de conocimiento previo no es casual. Implica conexiones que no tengo forma de probar, pero que entonces entendí con una claridad brutal. Aquellos meses fueron los peores de mi vida. No por lo que me hacían, por lo que no me hacían. Nadie me agredió. Nadie me amenazó directamente. Pero el pueblo me fue retirando su presencia de una manera tan metódica y tan total que resultaba más aterradora que cualquier confrontación directa. Las misas continuaron celebrándose, porque no asistir hubiera sido visible, hubiera llamado la atención exterior. Pero la gente venía, cumplía y se marchaba sin hablarme. Los niños dejaron de cruzarse en mi camino. Las mujeres que habían traído comida no volvieron a llamar a mi puerta. Yo existía en aquel pueblo como un cuerpo que ocupa espacio físico, pero que ha sido eliminado del tejido social. Era una forma de destierro sin frontera. Empecé a dudar. Eso es lo que más me cuesta confesar, más que cualquier otra cosa. Empecé a preguntarme si me había equivocado. No sobre los hechos. Los hechos eran lo que eran, sino sobre mi decisión. Me preguntaba si había tenido derecho a ir a la Guardia Civil sin saber con certeza qué consecuencias tendría para las personas del pueblo, para las familias de las víctimas, para gente que no había elegido nacer en ese lugar y que ahora cargaba con la sombra de lo que yo
había removido. Me preguntaba si Serafín Lacueva hubiera muerto de todas formas o si mi acción lo había precipitado. Me preguntaba cuántas cosas iba a ser incapaz de responder durante el resto de mi vida. En agosto de 1979, Leandro Montes, el alcalde, vino a verme, solo, por la tarde en la rectoría. Fue una conversación extraña porque fue perfectamente civilizada. Me habló del pueblo, de su historia, de los años del hambre en los 40, de los inviernos sin médico, de la gente que había muerto de cosas que en la ciudad se curaban con una pastilla. Me habló de lo que significa sostener una comunidad sin recursos, sin instituciones que funcionen, sin nadie que llegue a tiempo. Y luego me preguntó, con mucha calma, qué pensaba que había encontrado en ese cuaderno. Me preguntó si yo creía que el bien y el mal eran siempre tan distinguibles como nos enseñaban en los seminarios. No le respondí. No supe qué decirle. Él se marchó sin haber dicho nada que pudiera usarse en su contra, pero lo que dejó en aquella habitación fue algo que todavía llevo conmigo: la posibilidad de que tuviera razón, no sobre los métodos, sobre la pregunta. Mi estado de salud empezó a deteriorarse en otoño, no de una manera dramática, de una manera lenta, acumulativa, que los médicos atribuían al estrés, al aislamiento, a la presión de una situación laboral difícil. Perdí peso, dormía mal. Los sonidos nocturnos de la iglesia, que habían disminuido durante la investigación, volvieron con una regularidad que ya no me resultaba posible atribuir a animales o a la estructura del edificio. Alguna noche me levantaba, me sentaba en la oscuridad de la rectoría y escuchaba ese sonido de fricción, ese arrastre sobre piedra, y no hacía nada porque ya no sabía qué acción podría cambiar algo que claramente estaba más allá de mi control. En noviembre escribí al obispado solicitando traslado. No expliqué todo. Expliqué lo suficiente para que entendieran que mi situación en Valdecueva era insostenible. Me respondieron en enero de 1980, diciéndome que recibiría destino nuevo en marzo. 3 meses más. Los pasé en una especie de suspensión, esperando sin vivir, celebrando misa ante bancos casi vacíos, caminando por el pueblo sin cruzar la mirada con nadie. Era como vivir dentro de una fotografía de algo que había sido un pueblo, pero que ya no lo era del todo, al menos no para mí. Hay algo que tardé años en poder pensar con claridad, y que ahora que puedo hacerlo, no sé si me proporciona algún consuelo. El Consejo de Necesidad de Valdecueva no era una anomalía. Era, en su lógica interna, una respuesta a condiciones reales. En los años 60 y 70, en aquellos pueblos de la España interior, había problemas que no tenían solución institucional. No había residencias para personas con demencia severa. No había hospitales psiquiátricos accesibles. No había servicios sociales que llegaran a tiempo. Había familias que cargaban solas durante años con situaciones que destruían vidas, con personas que sufrían y hacían sufrir sin que nadie del Estado apareciera a hacer nada. No estoy justificándolos. Quiero que quede claro que no estoy justificándolos. Pero a lo largo de los años, a medida que fui siendo capaz de pensar en lo que ocurrió, sin que el espanto lo bloqueara todo, fui entendiendo que lo que hacía el Consejo de Necesidad no era la historia de un pueblo de monstruos, era la historia de un pueblo solo, tomando decisiones que ninguna institución había sido capaz de tomar antes que ellos. Decisiones horribles, pero tomadas desde una lógica que tenía su propia coherencia interna. Y eso es, creo yo, lo más perturbador de todo. No que fueran monstruos,
sino que no lo eran. La persona que el consejo había señalado cuando Serafín Lacueva fue a confesarse era un anciano del pueblo, Primitivo Vela, de 82 años, con una demencia que, según los vecinos, lo había vuelto violento de manera impredecible. 2 meses después de que cerrasen la investigación, Primitivo Vela fue encontrado muerto en su casa. Causas naturales. 82 años. Nadie se sorprendió. Yo firmé el certificado de defunción eclesiástico con manos que no temblaban, porque ya no me quedaba energía para temblar. Y me pregunté, y me sigo preguntando, si su muerte fue natural o fue lo que el consejo había planeado. No lo sé. No puedo saberlo. Esa es la clase de ignorancia que no se cura. Lo que sí empecé a comprender, con toda la incomodidad que eso conlleva, es que la información que yo había sacado a la luz no había salvado a nadie. Serafín Lacueva había muerto. Primitivo Vela había muerto de todas formas. El cuaderno había sido devuelto sin consecuencias legales. Y yo había roto algo en aquella comunidad. Había introducido una desconfianza, un resentimiento, una herida que el pueblo cargaría durante años, sin que ninguno de los que hubieran podido ser protegidos lo fueran. La verdad no había redimido nada. La verdad había simplemente hecho daño de una manera diferente al daño que ya había. No sé si lo que ocurrió en Valdecueva era sobrenatural. Sé que suena absurdo plantearlo así, y sin embargo, hay cosas que no me han dado explicación satisfactoria en 40 años. Los sonidos nocturnos, el hecho de que el pueblo supiera lo de mi denuncia antes de que yo regresara, la muerte de Serafín Lacueva, en el momento exacto en que más daño podía causarme psicológicamente. ¿Puede haber explicaciones racionales para todo eso? Probablemente las hay, pero hay una parte de mí que sospecha que hay lugares donde lo que se ha hecho en ellos durante suficiente tiempo deja una marca en el propio espacio, en las piedras, en el aire, que no es exactamente espiritual, pero tampoco es exactamente físico. Que hay lugares que recuerdan. La segunda verdad, la que me costó más tiempo aceptar, es que el padre Berenguer tomó la decisión correcta al guardar silencio, o al menos tomó la decisión que causaba menos daño a más personas. No la tomó por cobardía, aunque durante años así lo creí. La tomó después de 16 años de conocer a esa gente, de entender ese lugar, de comprender que ciertos equilibrios, aunque estén construidos sobre cosas terribles, sostienen a más personas de las que destruyen. Yo tomé mi decisión después de 4 meses, con la arrogancia de quien cree que la verdad es siempre la respuesta correcta. Berenguer sabía que la verdad es solo una herramienta, y que como toda herramienta puede usarse bien o mal. No digo que él tuviera razón. No digo que yo tuviera razón. Digo que ambos estábamos equivocados de maneras distintas y que el pueblo de Valdecueva pagó el precio de los 2 errores. El de él durante 16 años de silencio sostenido. El mío en los meses posteriores a mi denuncia y en los años que siguieron, cuando el pueblo empezó a vaciarse. Porque Valdecueva se fue vaciando a lo largo de los años 80. Las familias jóvenes se marcharon, los mayores fueron muriendo. Para 1991 quedaban menos de 80 personas. En 1997 el ayuntamiento fue disuelto. Hoy Valdecueva está en el mapa, pero no existe como pueblo. Lo que más me persigue no son los muertos, son los vivos, son las personas que nacieron allí y que cargaron durante toda su vida con algo que nadie les preguntó si querían cargar.
los hijos de los miembros del consejo que no eligieron a sus padres, las mujeres de esos hombres que probablemente sabían y probablemente callaron por las mismas razones que todos callan. Los niños que jugaban en las calles mientras en la cripta de su iglesia había un cuaderno que documentaba cosas que ningún niño debería heredar. Esos son los que me pesan, mucho más que cualquier otra cosa. En marzo de 1980 recibí mi destino nuevo, una parroquia en Albacete, una ciudad, un lugar con luz eléctrica en todas las calles y médico en el barrio y vecinos que no se conocían entre sí. No me dijeron nada sobre Valdecueva cuando me dieron el traslado. El obispado nunca hizo referencia a lo que había ocurrido. Recibí mi carta de destino con la misma formalidad administrativa con la que se recibe cualquier otro documento parroquial. Nadie preguntó. Nadie explicó. La página se pasó con la suavidad de quien lleva mucho tiempo practicando ese gesto. Recogí mis cosas en 2 días. Dejé la rectoría ordenada. El cuaderno del padre Berenguer y el registro verde los quemé en la chimenea la última noche. Sé que eso fue destruir evidencia. Sé también que la investigación ya había concluido sin consecuencias y que esos documentos solo podían seguir haciendo daño. No estoy seguro de que fuera la decisión correcta. Lo he pensado muchas veces. Cada vez llego a una conclusión diferente. La mañana que me marché, el pueblo estaba en silencio. Era un miércoles de marzo, temprano, con niebla sobre el valle. No había nadie en la calle. Cargué mis cosas en el coche que me enviaron del obispado, y cuando me giré para mirar la iglesia de Santa Lucía por última vez, vi a Remedios Alcántara en la puerta. Solo a ella me miraba sin expresión, ni resentimiento ni alivio. Una mirada que no decía nada, porque había decidido no decir nada, que era exactamente la clase de mirada que Valdecueva había practicado conmigo durante 1 año y medio. Le hice un gesto de despedida. Ella no respondió. Se metió dentro y cerró la puerta. 44 años después de haberme marchado de aquel pueblo, sigo teniendo sueños en los que estoy en la cripta. No pasa nada en esos sueños. Solo estoy allí, de pie, con la linterna, delante de los nichos vacíos, y escucho el sonido de algo que se arrastra sobre piedra en la oscuridad detrás de mí. No me giro, nunca me giro. Me despierto antes de que llegue. Me pregunto a veces qué pasaría si en alguno de esos sueños me girara. Me pregunto qué encontraría. No lo sé, y la posibilidad de que alguna noche lo descubra es suficiente para mantenerme en vela hasta el amanecer. El archivo parroquial de Santa Lucía de Valdecueva fue cerrado y sellado en 1994, cuando la diócesis declaró la parroquia en situación de abandono por falta de feligreses. Los documentos fueron trasladados al Archivo Central del Obispado de Cuenca, donde permanecen clasificados bajo un código de acceso restringido. Sé esto porque lo investigué hace 5 años, cuando empecé a pensar en contar lo que cuento ahora. La cripta, según la última información que tengo, no está registrada en ningún inventario oficial del edificio. No existe en ningún papel. Es posible que siga allí, debajo de la iglesia, con los nichos vacíos y el suelo de tierra apisonada, sin que nadie la haya abierto desde que yo la cerré en febrero de 1979. La iglesia de Santa Lucía sigue en pie. La he visto en fotografías que encontré en internet hace unos años. La nave central, el altar de madera oscura, el suelo de losas desiguales, el confesionario de nogal en la esquina sur. Alguien tomó esas fotografías como documentación de patrimonio abandonado.
Son buenas fotos. Muestran el deterioro con precisión, las grietas en las paredes, la humedad en el techo, la vegetación que empieza a entrar por las ventanas rotas. Y en una de las fotos, la que más tiempo he mirado, se ve el confesionario desde el exterior. La madera está oscurecida. La cortina, si es que llegó a haber alguna, ha desaparecido. La ventanilla de reja está abierta. Y dentro, en la oscuridad de la cabina, hay algo que la foto no permite identificar con claridad, pero que podría parecer, quizás, una sombra con una forma que no es simplemente sombra. Puede ser luz, puede ser deterioro, puede ser simplemente lo que uno proyecta sobre una fotografía cuando lleva 44 años esperando que algo le responda. Hay una noche en particular que vuelve con más frecuencia que las demás. No fue nada extraordinario. Era enero de 1979, tarde, y yo estaba leyendo en la rectoría cuando escuché el sonido de la campana de Santa Lucía. Un solo golpe. Las campanas de Santa Lucía llevaban semanas sin tocar porque la cuerda del badajo estaba rota y no había llegado el material para repararla. Un solo golpe, seco, profundo, en una campana cuya cuerda estaba rota. Me quedé quieto durante un minuto. Después apagué la luz y me quedé en la oscuridad hasta que amaneció. Nunca volví a escuchar la campana esa noche. Nunca encontré ninguna explicación para ese sonido único. Cada vez que lo recuerdo un poco más claro, un poco más cercano, como si la distancia en el tiempo lo acercara en lugar de alejarlo. No sé lo que era Valdecueva. No sé si lo que ocurrió allí era simplemente la historia de gente desesperada tomando decisiones terribles, o si había algo en aquel lugar, en aquella tierra, en aquellas paredes, que hacía posible lo imposible, o que convertía lo posible en algo que no debería serlo. Sé lo que encontré, sé lo que hice, sé las consecuencias que tuvo. No sé si hice lo correcto. Me he pasado 44 años diciéndome que sí, que tenía que hacerlo, que era mi obligación. Y 44 años sin poder dormir del todo, sin poder mirar una iglesia rural, sin que se me cierre el estómago, sin poder recordar aquella mañana de marzo, sin ver a Remedios Alcántara en la puerta, mirándome sin decir nada. Hubo un informe. Lo redacté yo mismo a petición del obispado en 1980, cuando solicité el traslado. 4 páginas, mecanografiadas, en las que describía la situación pastoral de Valdecueva, sin mencionar la cripta, sin mencionar el cuaderno, sin mencionar la denuncia a la Guardia Civil, porque en ese momento ya había sido archivada. 4 páginas que decían que el pueblo era una comunidad difícil, que el ministerio había sido emocionalmente exigente, que recomendaba atención pastoral continuada. 4 páginas que no decían nada. Ese informe existe en algún cajón del obispado de Cuenca. Esa es la única huella oficial de lo que ocurrió. 4 páginas vacías. Si está viendo esto, es porque alguien consideró que valía la pena que se viera. Yo no estoy seguro de eso. Hay cosas que uno guarda durante décadas y que siente que pertenecen solo a quien las vivió. Que soltarlas al mundo es una clase de irresponsabilidad diferente a guardarlas, pero igualmente irresponsable. No sé si lo que he contado aquí sirve de algo. No sé si la verdad, cuando llega 44 años tarde, todavía es verdad en algún sentido útil. Lo que sí quiero decirle es que ha aguantado esta historia con una paciencia que le agradezco. No es una historia fácil de escuchar, porque no tiene la forma que esperamos que tengan las historias. No hay villano claro,
No hay héroe claro. No hay resolución que permita cerrar la carpeta y pasar a otra cosa. Es una historia de personas haciendo cosas que eran, desde su punto de vista, necesarias, y de otra persona convencida de que revelar esas cosas era lo correcto, y de las consecuencias que tuvo para todos. Sin ganadores, sin respuestas. Hay cosas que deberían permanecer enterradas. Lo digo habiendo sido el que las desenterró. No porque la verdad no importe, sino porque hay verdades que llegadas demasiado tarde o sacadas a la luz sin las herramientas para sostener lo que liberan, destruyen más de lo que salvan. No lo aprendí antes de Valdecueva. Ojalá lo hubiera aprendido antes. Lo que quedó de todo aquello es esto, una historia que no he contado nunca, contada ahora que ya no me queda suficiente tiempo para seguir no contándola. Y un sonido, ese sonido de arrastre sobre piedra que no he podido explicarme en 44 años, que oigo todavía, algunas noches sin iglesia cerca, sin cripta, sin pueblo. Solo el sonido, solo la piedra, solo la oscuridad detrás de mí. Gracias por haber escuchado.